derechos y obligaciones. Y fijémonos bien aquí porque hay algo muy importante aquí, ¿eh? No podemos decir que solo sean leyes, porque en la misma lectura vamos a ver que son leyes, pero no solo obligaciones, sino vienen mezclados derechos con obligaciones, ¿sí? En lo que vamos a estar leyendo. Decíamos en el grupo de la mañana que todo ser humano, desde que nace hasta que muere, tiene vínculos, vive en vínculo con alguien, ¿sí? Decíamos que la única forma que una persona no tenga vínculos es que esa persona viviera en la Antártida totalmente sola, ¿verdad? Porque un vínculo nosotros los tenemos desde que nacemos, y un vínculo quiere decir una relación. Eso es un vínculo. Lo que pasa es que hay cosas que no conocemos bien, no las hemos entendido del todo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, solo un ser humano que viviera solo en la Antártida podría decir que no tiene vínculo con nadie, ¿sí? Y también decíamos de la mañana, alguien decía, pero si se encuentra un pingüinito ahí y se hace su mascota, pues ya hizo un vínculo. En ese momento ya hizo vínculo con el pingüino, ¿verdad? O la foca o el osito que me aparezca ahí. Porque si lo agarra de mascota, ya está obligado a atenderlo, ¿verdad? A darle su comida, si está lastimado el animalito, a cuidarlo. Tiene derecho a abrazarlo, ¿verdad? A tocarlo suavecito, ¿verdad? Entonces, fíjense, ya se creó un vínculo, el cual está compuesto de obligaciones y derechos. Y eso es inherente a toda relación humana. Eso hay que entenderlo, porque Dios lo sabe. Quienes no lo entendemos somos nosotros. Dios lo sabe. Nosotros tenemos diferentes vínculos, ¿verdad? Tenemos vínculo con nuestros padres, vínculo con nuestros hermanos, con nuestros cónyuges, hijos, sobrinos, primos, nietos, abuelos, vecinos, compañeros de trabajo. Aún con la empresa donde trabajas hay un vínculo. ¿Sí saben eso? Y está expresado en un papel que se llama ¿cómo? Contrato. Hay un vínculo ahí, ¿sí? Entonces, todos tenemos vínculos, como ya lo estábamos diciendo. Todos estamos en relación con alguien. Y claro que no escapa esto a nuestra relación con Dios, ¿verdad? Nosotros entonces también tenemos un vínculo con Dios. Y en toda relación en toda relación hay derechos y hay obligaciones. Y es lo que a veces no entendemos, ¿verdad? Con Dios a veces queremos puros derechos, pero también tenemos obligaciones. Eso es la verdad. Con las demás personas quisiera yo tener puros derechos. No es así, porque todo vínculo tiene las dos partes, derechos y obligaciones. No hay escape a eso. Eso es inherente a toda relación, la que sea. Padre con hijos, entre esposos, con el vecino, con mi jefe, mi compañero de trabajo, ¿sí? Con mi abuelo, con quien sea el vínculo, en caso existen derechos y obligaciones. No se puede dividir, no se puede separar. Eso es imposible. No existe eso. Y entonces aquí vemos que Dios nos quiere hacer patente eso también, en que tenemos vínculo con Él. Por eso es importante conocer las Escrituras, conocerlas, leerlas, estudiarlas, porque ahí me doy cuenta cómo Dios quiere que me relacione con Él, qué derechos y obligaciones tengo con Él, pero también para con mi prójimo, también para con mi prójimo, para con el pueblo y aún para las personas de fuera que no son pueblo, pero que sin embargo Yahshua me dijo que son mi prójimo, ¿se acuerda?
¿verdad? Como aquel samaritano y todo eso, ¿se acuerda? También era mi prójimo. Entonces, todo eso lo debemos de tener presente. Y cuando el Señor empieza a dar su instrucción en esos 10 mandamientos, vemos claramente que esas instrucciones son porque tenemos relación con Él y con nuestro prójimo, ¿verdad? Él nos empieza a decir, no vas a ser idólatra, no vas a tomar mi nombre en vano, instrucciones de cómo me voy a relacionar con Él. Pero también da instrucciones de cómo me relaciono con los demás. No vas a robar, no vas a adulterar, no vas a hacer esto, aquello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la vida del ser humano. Todos tenemos relación unos con otros. Cuando nos olvidamos de eso, nuestro egoísmo, nuestro pecado, generamos daño a los demás. Lastimamos a los demás, les generamos daño. Les generamos heridas, lesiones, ¿verdad? Y todo eso es lo que Dios quiere que seamos conscientes aprendiendo de su palabra. Entonces, en ese entendimiento, empezamos a ver aquí el capítulo 21, que dice, estas son las leyes, ¿verdad?, que les vas a proponer. Ya sabemos que el Señor mandaba a Moisés a decirle al pueblo, el pueblo contestaba y regresaba a Moisés, ¿verdad? Él era el mediador, porque hasta entonces el pueblo se mantenía a distancia. No podía llegar hasta el lugar donde estaba Dios. Verso 2. Si comprares siervo hebreo, 6 años te va a servir, mas el 7º año vas a salir libre, gratis. Si entró solo va a salir de la servidumbre. Si tenía mujer, va a salir él y su mujer con él. Quiere decir, si vino solo se va a ir. Pero si cuando vino traía esposa, ¿verdad?, entraron al servicio, la servidumbre de 6 años, se van a ir los dos juntos. Pero dice, si su amo le hubiera dado mujer, o sea, llegó él solo, y el amo fue el que le dio la esposa, ¿verdad?, estando a su servicio en casa de su amo, es donde conoció a su esposa, ¿verdad?, se la dio su amo, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Porque el amo es el que le había provisto de eso, ¿verdad? El amo es el que se lo dio. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces, ¿verdad?, para que quedara constado en la ley, ¿verdad?, con testigos, etcétera, y le hará estar junto a la puerta o el poste, y su amo le va a horadar la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Ya sabemos, ¿verdad?, que el contexto de ser amo y siervo en Israel era muy diferente a otras naciones. Ya sabemos que aquí al amo se le dan leyes y tiene que reflejar el carácter de Dios, ¿verdad? Lo vemos desde Abraham, que venía siendo como si fuera padre, ¿verdad?, de sus siervos. Recordemos que en las Escrituras, en muchas ocasiones, los siervos, cuando hablan con su amo, le dicen, ¿qué? Padre, ¿no? Padre mío, haz caso de esto. Padre mío, si hicieras aquello. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Los siervos se referían al amo como un padre, porque era un amo que reflejaba, ¿verdad?, el carácter de Dios en su trato con ellos. Recordemos que los hacía parte de su casa, cuidaba de ellos. Aún si caían prisioneros, ¿se acuerda que los rescataba? ¿Verdad? Junto con los demás, ¿se acuerda? Rescataba a las mujeres, a los hijos, etcétera, porque venía siendo un hombre que reflejaba a Dios, ¿verdad? No era una esclavitud como en otras partes, ¿verdad? Y entonces, si ese amo le había dado la esposa y los hijos, y ese hombre amaba a su amo, ¿verdad?, se quedaba con él para siempre. Luego dice, verso 7, cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como salir los siervos,
aquí era tratada diferente, ¿verdad? Sino agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare, ¿verdad? Aquí si era una mujer la que entraba en servidumbre, podría darse el caso de que se casara con el amo, ¿verdad? Podría darse el caso, ¿verdad? Si no fuera así el caso, dice aquí, puede ser rescatada, ¿verdad? Pagando un precio. No puede ser vendida a ningún pueblo extraño, ¿verdad? Para protección de ella, ¿sí? No podía ser pasada a los filisteos, al que sea, ¿verdad? Era para protección de ella. Y luego dice, mas si lo hubiera desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Otro aprendizaje aquí. Esa muchacha que se casaba con el hijo del amo, para ese señor vendría siendo como una hija. Decíamos en la mañana que todo ese entendimiento falta conocerse, ¿verdad? En el pueblo de Dios, porque ese entendimiento se tiene que tener hasta hoy, porque lo hemos visto, ¿verdad? Así es como se vive en el pueblo de Dios. Hemos visto y debemos entender que cuando dos familias se unen, por eso te tienes que unir con creyentes, por eso, todo embona, ¿verdad? Porque cuando se unen, tus suegros vienen a ser como tus padres, La Escritura lo hemos visto muchas veces, ¿sí? Los suegros vienen a ser un tipo de padres. Las cuñadas vienen a ser un tipo de hermanas, ¿sí? Los que se casan con los hijos vienen siendo como hijos e hijas. Y así debe tratarse en la familia nueva. Ese es el espíritu de Dios impregnado en las Escrituras para la familia. Así es como se deben ver, así es como se deben tratar. Si no se casan con creyentes, claro que eso es difícil que se dé, pero es por una desobediencia y se va haciendo una bola de nieve. No sé si me explico, pero la voluntad de Dios ahí está expresada la voluntad de Dios, ¿sí? Así que si se entendiera y se hiciera la voluntad de Dios, muchos problemas no existirían en las familias. No, que me cae gordo aquel que se casó con mi hermana y el otro también. No, pues vienen a ser familia, dicen las Escrituras. Mis suegros, mis suegras vienen a ser como mi mamá, como un padre. Y el otro así debe comportarse. Mis cuñadas y esas vienen a ser como si fueran mis hermanas, y así debo comportarme también yo. ¿Sí? Y se puede, sí se puede, sí se puede eso. En mi familia, mi esposa es testigo, o sea, mi suegra, pues yo la respeto y entiendo que viene siendo como una mamá para mí también. De esa manera la tengo que ver. Y a mis cuñadas las tengo que ver como unas hermanas también. Y a mis cuñados como si fueran mis hermanos. De esa manera los tengo que tratar, ¿sí? De esa manera tengo que estar pendiente, orando por ellos, etcétera, de la misma forma, ¿sí? Porque eso es lo que Dios pretende, lo que está plasmado, ¿verdad? Su voluntad en su palabra. Por eso hay que respetar lo que dice el Señor y unirse entre creyentes. Verso 10. Si tomare para él otra mujer, no vas a disminuir su alimentación, ni su vestido, ni el deber conyugal. Porque ya sabemos que en aquel tiempo, ¿verdad?, se les permitía concubinas, etcétera, ¿verdad? Y entonces, dice aquí que de todos modos, todas esas esposas, ¿verdad?, tenía que ser tratada por igual, ¿verdad? Y suplidas todas las necesidades, ¿verdad?, sin hacer separación de una ni de otra. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, si no se da ninguno de esos casos anteriores, ella saldrá de gracia sin dinero, ¿verdad? Va a salir gratis, no va a pagar rescate, pero saldría sin dinero, dice aquí la Escritura, de la servidumbre. Leyes sobre actos de violencia. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, morirá.
Mas el que no le pretendía herir, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Aquí vemos, ¿verdad?, que había distinción. Si una persona por accidente mataba a alguien, por accidente, lo cual después seguimos viendo, ¿verdad?, en las instrucciones, se hacía una investigación, ¿verdad?, y si sí había sido un accidente, la persona se iba a vivir a una ciudad de refugio, ¿verdad? Si había sido con alevosía, ¿verdad?, que lo quiso matar con dolo, pues esa persona aquí dice, ¿verdad?, que por esa persona no se iba a hacer ninguna expiación, ¿verdad?, sino que iba a morir, ¿verdad?, porque era culpable de un acto de maldad, ¿verdad?, que le costó la vida a alguien. Y recordemos que también el Señor daba permiso al vengador de la sangre, ¿verdad? El Señor permitía que un pariente del que había muerto podía cobrar esa sangre y matar al homicida, ¿verdad? Eso también viene en otras instrucciones. Verso 15. El que hiere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere o fuere hallada en sus manos morirá. Todo lo que tiene que ver con secuestro, ¿no? Alguien que roba a alguien para sacar un dinero, o la roba y la tiene prisionera, ¿verdad?, contra su voluntad, en su poder, secuestrada, debe morir. Igualmente, el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Además, si algunos riñen y uno hiere a su prójimo con piedra o con puño, y éste no muere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le vas a pagar por lo que estuvo sin trabajar y hará que lo curen, ¿verdad? Entonces, si se peleaban dos personas y una quedaba incapacitada, ¿verdad?, el otro lo lastimaba y quedaba incapacitada, debía compensarle por ese tiempo en que él no pudo trabajar. Tenía que cubrirle esa incapacidad y tenía que pagar su curación, ¿verdad? Si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobrevive por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Volvemos a hablar, ¿verdad? Ya sabemos lo que era el amo y el siervo en esos tiempos en Israel, ¿verdad? Que pese a todo lo que podía pasar, era de las mejores relaciones que había. Pero podrían darse estos casos, ¿verdad? Se podrían dar estos casos. Y recordemos que el Señor nos ha hecho patente todo lo que tiene que ver con ser amo y siervo, para que luego apreciáramos la libertad que Él nos da. ¿Se acuerdan? Con los años de jubileo, los años sabáticos y todo eso, reconociéramos qué importante es que alguien nos liberte y dejar de ser esclavos, ¿verdad? Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta aborta, pero sin haber muerte, serán perdonados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer, y juzgarán los jueces. Mas si hubiera muerte en este asunto, ¿verdad?, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y aquí vemos, ¿verdad?, decíamos en la mañana, y otras veces se ha dicho cuando leemos estas parashá, que Dios, más allá de que pongamos nuestros ojos en el castigo, lo que debemos es que no hacerlo, ¿verdad? No hacer todas estas cosas. Más allá que poner los ojos en qué me van a hacer, más bien debo entender que debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Porque en esto se basa toda la ley y los profetas. Si yo de verdad amo a mi prójimo como a mí mismo, claro que no le voy a querer hacer daño a una persona embarazada ni a su hijito, ¿verdad? Claro que si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, ¿verdad?, no voy a quererle hacer ninguno de los males anteriores que hemos visto. No voy a querer matar a otra persona, ¿verdad?
no voy a querer lastimarle ni causarle ningún tipo de mal, ni a los suyos, porque lo amo como a mí mismo. Claro que si amo a Dios, no voy a estar haciendo esas cosas, ¿verdad? Es obvio, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que entender, que Dios, más que no quiere que pongamos tanto el ojo en el castigo, sino en que te des cuenta que tus acciones tienen una repercusión en la vida de otros. Les puedes hacer un daño a veces irreparable, y eso tienes que ser consciente. Tienes que ser consciente, y que si lo haces, va a haber una consecuencia en la que tú también vas a tener que pagar y hacerte responsable de lo que hiciste. Para que entiendas que todo vínculo tiene derechos y obligaciones. Que no andamos solos por el mundo a ver lo que yo haga, no importa lo que yo haga, quien dañe, no es así. No es así. Eso no existe. Por eso todas estas leyes de restitución, para crear una conciencia en el pueblo también, ¿sí? Porque a veces creemos que no medimos el alcance del daño que podemos hacer. Y entonces Dios dice, bueno, vas a tener que pagar para que te des cuenta del daño, lo que cuesta ese daño que has hecho. Vas a ser partícipe en la reparación de eso, en la curación de eso, en la sanidad de eso vas a participar, porque tú lo provocaste. ¿Sí? Esa es la manera en que Dios piensa. Lo vemos en todas sus leyes de restitución. ¿Sí? Cuando le he dicho a usted, ¿verdad? Cuando uno trabaja con mucha gente, hay un reglamento, ¿eh? Lo primerito que aprende uno es el reglamento. Al pie de la letra hay que saberlo. Al pie de la letra. Y con este reglamento, luego se le dice a las personas, tienes prohibido esto de aquí para allá. No puedes hacer esto de acá. Si lo haces, hay una sanción. ¿Cuál es la idea? ¿Que la gente esté siendo sancionada y sancionada y sancionada? No, que no suceda nada, que no haya. Nos decían, nos dicen los jefes, ¿no? Queremos que la persona como llegó, así se vaya a su casa. Enterita y íntegra como llegó, así se vaya a su casa. Esa es la idea del asunto. Que cuando esté aquí no reciba ninguna lastimadura, no sea insultada, no agreda a otro, no sea lastimada. Así como llegó, así se vaya a su casa. Y así regrese mañana. Para eso está el reglamento. Pero sí, hay personas que cuando les está uno diciendo el reglamento, ¿y por qué no quieres hacer eso? No, más bien, fíjate de tú no hacer eso. Pues si no lo haces, no va a pasar lo segundo. ¿Sí? Pero eso tiene que existir, tiene que existir. Si alguno hiriere el ojo de su sierva, de su siervo o el ojo de su sierva, y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Si hiciere saltar un diente de su sierva o un diente de su siervo, por su diente lo dejará libre. Si un buey acorneare a un hombre o a una mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, ¿verdad? Va a ser una pérdida total. El animal será muerto y ni siquiera su carne va a ser para comida, para sacarle algún provecho. Va a ser pérdida total. Mas el dueño del buey será absuelto. Caso diferente a lo que sigue, dice, pero si el buey fuera acorneador desde tiempo atrás, o sea, ya se sabía, el dueño ya sabía, no fue un accidente, no fue algo fortuito, el dueño ya sabía cómo era ese buey que él tenía, y a su dueño se le hubiera notificado y no lo hubiera guardado y matare a hombre o a mujer, el buey será apedreado y también morirá el dueño. Porque aquí vemos, ¿verdad?, que
Lo que se quiere es que la persona se haga responsable para que no salgan otros dañados. ¿Sí? Aquí si el dueño ya sabía que su buey era capaz de lastimar porque era un buey que acorneaba, su deber era haberlo guardado, ¿verdad? Haberlo restringido para que no dañe a otros, ¿verdad? Él era responsable de eso. No lo hizo, sucede la desgracia, ¿verdad? Quita una vida el animal, pues ahora tiene que venir el castigo. Dice que el buey va a ser muerto y también el amo, fíjense. Esto era algo contra los amos de bueyes, no, ¿verdad? Sino que cuiden lo que tienen, fíjense, estén al pendientes, porque ustedes no saben si su animal puede matar a una persona, al hijo de la señora de enfrente, matar al papá que da sustento a otra familia allá enfrente, matar a la mamá de unos niños y dejarlos huérfanos, y tú vas a ser el responsable. Todo eso tenía que pensar la gente, no solo ver su entorno, ¿verdad? Sino más allá, porque esos son los vínculos, lo que hablábamos antes, ¿verdad? Si le fuera impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuera impuesto. Allá acorneado, porque si le podían cobrar un dinero, ¿verdad? En vez de la muerte, se podía hacer, ¿verdad? Siempre y cuando aceptaran los lastimados, ¿verdad? Pero pues también era una buena suma, ¿no? Haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Aun si el mismo animal mató al hijo del dueño, se le iba a juzgar como culpable. Porque al final fue una vida, ¿verdad?, que se perdió por negligencia de esa persona. Si el buey acorneara a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. ¿Verdad? Ahí si era un siervo, ¿verdad?, un esclavo, pues la pena era menor. Y si alguno abriere un pozo o cavare una cisterna y no la cubriere y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. ¿Verdad? Si por andar sacando un pozo que no tienen, volvemos a lo mismo, nada de malo tiene hacer pozos porque la gente ocupaba sacar agua. Pero tienes que ser responsable hasta en eso, ¿verdad? No es lo malo que hagas el pozo, es que si por ese pozo tú no cuidas a los demás y alguien sufre, vas a tener que hacerte responsable. Y si el buey de alguno hiriera al buey de su prójimo de modo que muriere, entonces vendrán el buey vivo y partirán el dinero de él. Y también partirán el buey muerto, venderán. Si el buey de alguien mataba al del vecino, ¿verdad? El buey que mató, ese debe ser vendido y se le da la mitad a la persona que sufrió la pérdida, ¿verdad? Se le paga con la mitad de ese buey que se tuvo que vender, y podían partir el buey muerto y quedarse cada quien con una parte, ¿verdad?, del animal. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiera guardado, pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Ahí va a pagar el doble, ¿verdad? Va a tener que vender su buey y pagarle totalmente el dinero al Señor, ¿verdad? Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Y ahí vemos, ¿verdad?, también que si alguien estaba robando de día y el dueño al quien está robando lo mata, ese señor, ese dueño es culpable de homicidio. Pero si estaba robando en la noche, ¿verdad?, y lo hiere y muere, ahí no era culpable, ¿verdad? Porque en la noche, pues si el otro se está metiendo a su casa, no sabe si viene armado, ¿verdad?
está forzando a entrar o lo que sea. En cambio de día, pues sí, hay oportunidad, ¿verdad? Oportunidad de que la cosa no llegue a mayores, y ahí sí no tenía derecho a matarlo. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey, asno o oveja, va a pagar el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemase mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado, ¿verdad? Si por andar haciendo un fuego en tu campo, ya sea que andabas purificando la tierra o nada más estabas quemando algo, si por eso ocasionas un incendio que daña el campo del vecino, le vas a tener que pagar. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuera hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fue hallado, pagará el doble, ¿verdad? Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido mano en los bienes de su prójimo, ¿verdad? Se iba a hacer una investigación. En toda clase de fraude sobre buey, asno, oveja, vestido o toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento del Señor habrá entre ambos, de que no metió su mano en los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. ¿Verdad? Si aquí hubiera una pérdida pero no hay testigos, ¿verdad? No se sabe si fue un accidente o si en verdad él lo hizo de mala intención. Entonces va a tener que jurar delante del Señor que fue un accidente, que no fue él el que hizo ese daño o robó, para que entonces se le tome como inocente. Ya sabemos que si está jurando en vano, pues peor, ¿verdad? Y tenía que tener temor del Señor de jurar en vano. Mas si le hubiere sido hurtado, va a resarcir a su dueño. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado, ¿verdad? Si se lo arrebataron las ovejas se las dieron a guardar, se les arrebató un lobo, pues tenía que llevar algo, ¿verdad?, de prueba para que se viera que fue un accidente, ¿verdad?, que la culpa la tuvo el lobo, ¿verdad? Y librarse y él no ser tomado como culpable. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuera estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, recibe el dueño el alquiler. Decíamos en la mañana, ¿verdad? Si alguien le pide al vecino su burro para que lo ayude a mover una carga, ¿verdad? Ahí anda el dueño, está viendo que está haciendo buen uso del animal, no está excediéndose, ¿verdad? Y muere el animal o algo, pues fue un accidente, ¿verdad?, de la jornada. Pero si no estaba el dueño, pues no quedaba certidumbre si en vez de echarle, decíamos en la mañana, el pobre burrito nomás podía cargar 10 sacos de algo, ¿verdad? Y el otro abusó y nadie me ve y le echo 20. Y en vez de que me ayude a llevar 3 viajes, al pobre animalito lo hago dar 20 viajes, pues lo mata, ¿verdad? Lo mata. Entonces ahí pues no había certidumbre que fue un accidente y tenía que pagar. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Y aquí decíamos en la mañana, porque tenemos que aceptar y entender que aquí está expresada la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y decíamos en la mañana que había unos jóvenes y unos papás, decíamos en la mañana, fíjense lo que piensa Dios. Si un joven
se mete con una muchacha y por causa de eso la muchacha deja de ser doncella, él está obligado a ¿qué? A casarse con ella, a hacer frente a ese asunto. ¿Sí? A hacerse responsable. Está obligado a eso. Así piensa Dios. No que otros tiempos. Es Dios el que lo está diciendo. Es Dios. Entonces, muchachos, eso lo tienen que entender. Y muchachas, así piensa Dios. Si alguien mete los pies, los cuatro pies, en un problema así, está obligado a responder. No quieren hacerlo, no desobedezcan. Así de sencillo. No, quieren obligarme a casar. No, entonces no lo hagas. Eso es lo que debes ver. Entonces no lo hagas. Muchachas, no, es que en realidad, viéndolo bien, está muy feo. Por eso no lo hagas. Por eso desde antes se te está avisando. Por eso no lo debes hacer. Lo haces, vas a tener que afrontar las consecuencias. ¿Sí? Padres igual. Por eso tienen que instruir a sus hijos en la voluntad de Dios. Por eso los tienen que instruir a sus hijos, a sus hijas en la voluntad de Dios. Para que sean formados a la imagen de Cristo, a la imagen de Yeshua. Y entonces, por consecuencia, estas cosas no se darán. ¿Verdad? Entonces, por consecuencia, si yo me estoy haciendo cargo en mi casa y estoy formando a mi hija, a mi hijo, conforme a las Escrituras, por consecuencia esto no se va a dar. Entonces hay que atender eso, ¿verdad? Hacer el trabajo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, fíjense, así piensa Dios. Así que, muchachos, no hay excusa, ¿eh? Si desobedecen, van a tener que responder. ¿Sí? Ese es Dios, esa es la voluntad de Dios. No quiere que andemos dañando la vida de otros. Bendito sea el Eterno. Si su padre no quisiera dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las doncellas. Y decíamos en la mañana que eso en estos tiempos ahora sería un dineral. Que mejor le conviene, decíamos, casarse. Convencer al suegro de que mejor me caso. ¿Verdad? A tener que dar esa indemnización. Pero lo que decíamos, lo que habíamos dicho, pues, si alguien está siendo formado a la imagen de Yeshua, de Jesucristo, va más allá de leyes. Va más allá de eso. Porque Cristo está siendo formado en ti, entonces eso no va a suceder. ¿Sí? Por eso Pablo lo dice en Gálatas, que cuando ya vienes a Jesucristo vas a un nivel mayor en donde eres hecho hijo, transformado en hijo por Él. Y entonces te vas a comportar como ¿qué? Pues como hijo de Dios, como hija de Dios. Y entonces sobrepasas lo establecido por la ley, no porque no exista, porque tú no vas a hacerlo, porque eres hijo a la imagen del Padre. ¿Sí? Por eso. A la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente el Señor, será muerto. Al extranjero no engañarás ni vas a angustiar, porque tú fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Decíamos en la mañana, ¿verdad? Que aquellos que tengan empleados extranjeros, no se les debe ocurrir abusar de ellos, ¿verdad? Porque están en una situación vulnerable, los hagan trabajar más, les paguen de menos, ¿verdad? Los hagan sufrir más, en vez de 10 horas de trabajo les den 14, 15 por el mismo sueldo, pues no, ¿verdad? Eso es una injusticia y Dios la va a cobrar. A ninguna viuda ni huérfano vas a afligir, porque si tú llegas a afligirlos a ellos, van a clamar a mí, y ciertamente yo los escucharé, y mi furor se encenderá, y os matará espada, y vuestras mujeres serán viudas, y vuestros hijos serán huérfanos. ¿Verdad? Entonces aquí dice, si tratas mal a los huérfanos, pues yo puedo hacer a tus hijos huérfanos para que otro los trate mal. ¿Se da cuenta? A eso va el asunto, ¿eh? Por eso está diciendo, si tú abusas de una viuda o de unos huérfanos, pues entonces yo a tu esposa la voy a hacer viuda y a tus hijos huérfanos para que otro los trate así. Así como tú te estás portando. Fíjense qué tremendo.
Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, el pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le vas a imponer usura. Aquí decíamos, ¿verdad? Porque en otros pasajes de la Escritura dice que los préstamos entre gente del pueblo se pueden hacer, pero sin usura, ¿verdad? Entre el pueblo se puede prestar, sí se puede prestar, pero la Escritura dice que no le vas a cobrar interés a tu hermano. Por eso dice sin usura, ¿sí? Lo estás prestando para ayudarlo, para bendecirlo, salga adelante en la situación. Él también, ¿qué debe hacer? Pues pagar, ¿verdad? Etcétera, y no le vas a poner interés. Mas, sin embargo, dice la Escritura que, ¿verdad? Si a alguien fuera del pueblo le quieres prestar con un interés, que está permitido, pero entre el pueblo no. Entre el pueblo no, ¿verdad? Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo vas a devolver, porque solo eso es su cubierta, es su vestido, para cubrir su cuerpo. ¿En qué va a dormir? Y cuando él clame a mí, yo lo voy a escuchar, porque soy misericordioso, ¿verdad? Si alguien te daba en prenda su vestido por lo que le prestaste, se lo tienes que devolver, ¿verdad? Se lo tienes que devolver, porque la pobre persona es todo lo que tiene. No vas a injuriar a los jueces, no vas a maldecir al príncipe de tu pueblo, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, ¿verdad? Dice, no te tardes en darme la primicia, es lo que está diciendo, ¿verdad? Me darás el primogénito de tus hijos, lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre, pero el 8º día me lo vas a dar. Y me seréis varones santos, no van a comer carne destrozada por las fieras en el campo, esa se dará a los perros. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que el Señor remarca muy bien que los primogénitos, ¿verdad?, son para Él, ¿verdad? Que es algo que, recordemos que en el pueblo de Dios, ¿verdad?, el primogénito viene siendo después del padre la autoridad, ¿verdad?, en la familia. Si no está el padre, en ausencia del padre, el primogénito viene siendo la cabeza de la familia, la cabeza de los hermanos, la cabeza aún de la mamá. Eso dice la Escritura, ¿eh? Por eso la Escritura dice que Jesucristo es primogénito y nosotros somos como sus hermanos, dice, que Él es primogénito entre muchos, porque Él viene siendo nuestro hermano, por así decir, el primogénito de Dios, y todos nosotros atrás de Él vamos. Verso 23, capítulo 23. No vas a admitir rumor falso. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer el mal. Ni responderás en litigio inclinándote a los que son más para hacer agravios. Aquí dice, ¿verdad?, que mucho cuidado en los actos de justicia, ¿verdad? Que tiene que prevalecer la justicia, que no hay que torcerse ni a un lado ni al otro. No siendo testigo falso, no asociándose con alguien de esa manera. Porque en un juicio muchos estén de un lado, eso no quiere decir que sea lo justo, es lo que está diciendo. Aunque del otro lado estén 500 y de este lado nomás estén 3, si lo justo es lo que son los 3, en eso tú debes de estar. Ni al pobre vas a distinguir en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Fíjense, aquí dice que hasta ayudes a tus enemigos, ¿verdad? Hasta te preocupes por ellos, los ayudes. ¿Sí? Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le vas a ayudar a levantarlo. Entonces, como decíamos, no vemos aquí a un Dios que refleje castigo, castigo, castigo. Refleja, comprométete con los demás. Eso es lo que está reflejando todo esto. Comprométete con los demás. Como dice la Escritura, ámame a mí sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo.
Sobre eso es lo que todo esto está siendo levantado. Si yo amo a mi prójimo, no voy a buscarle hacer mal. No voy a buscar querer tomar ventaja. No voy a buscar querer sacar algo indebido de ellos. Al contrario, voy a buscar ayudarlos, bendecirlos. ¿Sí? Porque los amo como a mí mismo, dice la Escritura. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Se refiere a los que hubiera en tu ciudad. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no voy a justificar al impío. No vas a recibir presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. ¿Verdad? Se refiere a que los que eran jueces y autoridades no podían recibir cohecho, ¿verdad? No fueran a recibir regalitos, ¿verdad? Sobornos. Lo que se da mucho, ¿verdad? El clásico regalito, ¿verdad? Ahí le va, jefe. El clásico regalito navideño ahí, ¿verdad? O el del cumpleaños o lo que sea, con tal de que se incline la balanza a mi favor, ¿verdad? Acuérdese de mí, ¿verdad? Eso no es permitido. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Entonces vemos justicia, es todo lo que estamos viendo aquí, ¿no? Instrucción tras instrucción. Lo del 7º año, toda esa cosecha iba a ser para los necesitados. Y todavía de las migajas de eso, hasta los animalitos iban a salir, ¿verdad? Bendecidos. 6 días vas a trabajar y el 7º día vas a reposar, para que descanse tu buey, tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Fíjense, aquí vemos que ese reposo, que a veces el patrón solo puede creer que es para él, es para ti, pero también a los que están contigo, ¿se dan cuenta? Para que tus pobres animalitos descansen un día de toda la semana que están trabajando para ti, ¿verdad? Para que tus empleados un día descansen también, descansen y tengan paz, ¿verdad? Ellos están siendo bendecidos porque tú estás guardando ese día. Y todo lo que os he dicho, guardadlo. Y nombre de otros dioses no vas a decir, y ni siquiera se oirá en tu boca. Verso 14. 3 veces en el año me vas a celebrar fiesta. La fiesta de los panes sin levadura, que ya sabemos que esa fiesta va pegado con el Pesaj. 7 días vas a comer los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en ese mes saliste de Egipto, y ninguno se va a presentar delante de mí con manos vacías. También la fiesta de la siega, de los primeros frutos de tus labores, que hubieses sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a salida del año, ¿verdad? Y ya sabemos lo que decíamos en la mañana, que esa fiesta va incluida en la fiesta de los frutos de tus labores, los primeros frutos, la de Bikurim, ¿no? Y también va incluida en la última, la de Sukkot, porque es al cierre del año de cosecha, ¿verdad? Todo lo que se cosechaba en lo último del año, recordemos que se llevaban frutos a Sukkot, ¿verdad? Por eso es que de ahí se decora el azúcar con manzanas, con peras, etcétera, ¿verdad? Entonces vemos que aquí esas 3 convocaciones tienen un propósito también muy importante. Luego vamos a ahondar más en eso, porque dice aquí, fíjense, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Luego lo vamos a ver. 3 veces en el año se presentará todo varón delante del Señor.
¿verdad? Las cabezas de familia tenían que estar presentes en esto, ¿verdad? Porque era algo que se tenía que hacer para el Señor. No ofrecerás con pan leudado la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Debe ser puro lo que se entregue, ¿verdad? Eso que se entregaba en sacrificio tenía que ser puro. No se aceptaba si estaba adulterado. Las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa del Señor tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Ya sabemos, ¿verdad?, que había una prohibición de mezclar la carne del cabrito pues en la leche de su mamá, ¿verdad? Que era algo que hacían los otros pueblos, ¿verdad?, paganos, y Dios lo prohibía. Y aquí dice que las primicias de los frutos de la tierra se deben traer a la casa del Señor. Muy bien. Pasamos al verso 20. Y aquí hay algo muy importante en lo que vamos a hacer mucho hincapié. El título dice: el ángel del Señor enviado para guiar a Israel. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Esto que nos está diciendo aquí el Señor es muy hermoso, es verdad. Aquí este ángel había sido enviado para guiar a Israel de la salida de Egipto hasta que entrara en la tierra de la promesa. ¿Sí? Dios se había preocupado de todo. Dios había enviado un emisario a ayudar al pueblo en esa jornada. Pero hay una condición, verso 21. Guárdate delante de él y escucha su voz, dice. No le seas rebelde. Entonces fíjense bien, porque luego vamos a ver una consecuencia de eso. El Señor los sacó de Egipto, sí. Quería que llegaran a la tierra de la promesa, sí. Delante de ellos iba el enviado de Dios para guiarlos, para ayudarlos, que representaba a Dios mismo, dice ahí más adelante. Pero está siendo muy clara aquí la instrucción. Guárdate delante de él, escucha su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. En pocas palabras, no va a tolerar rebeliones porque me representa a mí. Y eso nos dice que Dios no iba a tolerar rebeliones. Y sucedió así. ¿Sí, no? Eso sucedió en todo ese trayecto. Que Dios no, al final, contó las 10 rebeliones y se acabó, ¿verdad? Se acabó la chanza. ¿Se acuerdan? Y aquí lo estaba diciendo él. Ese ángel yo te lo di. Yo te lo proveí. Es para que te ayude. Pero vas a obedecerlo. Vas a escuchar lo que te diga. Y no te vas a rebelar a él. Verso 22. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los vas a servir, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas al Señor vuestro Elohim serviréis, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No va a haber mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti,
y consternaré a todo el pueblo donde entres, y te daré la cerviz de tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta, y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates. Porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No vas a hacer alianzas con ellos ni con sus dioses. En su tierra no habitarán. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Recordemos que todo el trayecto desde la salida del Sinaí, de Egipto, hasta la entrada a la tierra prometida, está en los primeros 5 libros, ¿verdad? Y después de eso, el cruce hacia la tierra de la promesa, de mano del Mesías Josué, pues lo podemos ver en el libro que sigue, ¿verdad? Cronológicamente, en el libro de Josué. Pero la toma de la tierra prometida llevó más de 400 años, La tierra de Canaán se tomó en más allá de 400 años. Fue un tiempo muy extenso. Obviamente, Josué muere, y en lugar de Josué quedan jueces, ¿sí? Jueces que iban a guiar al pueblo en esa toma de la tierra de la promesa. ¿Sí? En esa toma de la tierra de la promesa, y en que estuvieran obedeciendo toda la instrucción que se les había dado. Entonces vámonos al libro de los jueces. Jueces capítulo 2, donde ya el pueblo, les digo, pasó todo lo que ya hemos hablado, y ya está bajo el mando de jueces tomando la tierra de la promesa, ¿sí? Y aquí vemos al mismo personaje de cuando inició el trayecto. Porque ese ángel les fue dado cuando salieron de Egipto, ¿no? Y luego acuérdense que pasaron 40 años en el desierto. Y luego ya llegó el tiempo de Josué, el inicio de la toma de Canaán, y luego todavía más años, que inclusive Josué muere, lo que le digo, y siguen jueces en su lugar, ¿sí? Llevando al pueblo a que cumpliera todo eso. Y aquí vemos que ese ángel, que era una ayuda, pero que estaba condicionado a la obediencia de las personas, vemos aquí lo que ese ángel dice. Porque todo este libro de jueces es esa continuación, usted lo puede leer, y es la toma de Canaán, es lo mismo. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto, lo que ya vimos, y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Era ese ángel que había estado desde la salida de Egipto hasta la entrada de Canaán. Con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Lo que les dije que no desobedecieran, desobedecieron. Se les dijo que me escucharan y que obedecieran lo que yo les dijera y que no se rebelaran. Pero no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que se los dejaré como azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel del Señor habló esta palabra a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios al Señor. Fíjense.
ese mismo ángel que había arrancado la jornada, ahora les estaba diciendo, no los voy a ayudar. No los voy a ayudar porque no quisieron obedecer lo que se les dijo. Y que se les había dicho que escucharan, obedecieran y no se rebelaran. Entonces no los voy a ayudar contra esos enemigos. Voy a dejar que esos enemigos los lastimen, que se vuelvan azote a sus costados, que cada rato los estén lastimando y que no tengan paz, porque no quisieron obedecerme, no quisieron hacer caso. Fíjense, qué tremendo es eso. Es el mismo personaje, ¿sí? Entonces sí vemos que ahí hubo una consecuencia de no haber hecho caso. El ángel ahí estaba así, pero no voy a hacer nada en ayudarlos, porque no hicieron lo que se les dijo. Y decíamos en la mañana que a veces en nuestras oraciones, y entiéndase a lo que me refiero, en nuestras oraciones a veces decimos, Señor, envíanos, ¿verdad? Hasta decimos, tus ángeles vengan y acampen y vengan y me ayuden. Y la primera pregunta, ¿cuál debe ser? ¿Pero estamos obedeciendo? ¿Verdad? Porque aquí el ángel ahí estaba. Sí estaba el ángel, Dios se había cumplido. Pero el ángel dijo, pero no me voy a meter en eso. Porque no obedecieron lo que se les dijo. Y entonces, a veces, la ayuda de Dios está disponible, sí. Él puede hacerlo, sí. Pero la parte que me toca a mí, ¿verdad? La parte que me toca a mí, obedecer lo que se me diga y no rebelarme. Si esa parte no se hace, la otra no se hace tampoco. Fíjense, si esa parte no se lleva a cabo, no importa que hayan venido legiones de ángeles, no va a pasar nada. Porque tenía primero que hacerse lo indicado. Es lo que vemos aquí, el ángel claramente se les está diciendo. Yo estuve con ustedes desde allá hasta acá que entraron. Pero hasta aquí le voy a dejar. Hasta aquí voy a llegar yo. Porque no quisieron hacer caso. ¿Verdad? Fíjense. Vemos todo esto, ¿eh? Hay mucho aprendizaje en esta parashá del día de hoy. Muchas cosas muy importantes de las cuales no estamos conscientes muchas veces. Y curiosamente volvemos a lo mismo. A veces pues no entendemos, ¿verdad? No nos damos cuenta que Dios es un Dios de vínculo. Pues de eso se trata la parashá. Y Él nos está enseñando toda relación, todas las partes tienen que aportar, ¿verdad? Derechos y obligaciones. Igual para conmigo, igual para con los demás. Algo de eso no se cumple, va a haber un problema, ¿verdad? Decíamos en la mañana que todas estas leyes de restitución que hemos oído, vimos que un hombre lo cumplió eso cuando conoció a Jesucristo. No sé si se acuerdan de un hombre que se llamaba Zaqueo. ¿Sí? Zaqueo. Dicen aquí un chaparrito. Dice la escritura que una vez que Jesucristo, que Yeshua iba, ¿verdad?, predicando, iba la gente siguiéndolo, hubo un hombre que como no alcanzaba a verlo bien, ¿verdad?, se subió a un árbol, ¿verdad? Y desde ahí lo empezó a ver. Ese era Zaqueo. Y dice la escritura que cuando pasó Jesucristo por ahí lo vio, le dijo, hey Zaqueo, bájate, ¿verdad? Porque hoy voy a cenar contigo en tu casa, voy a comer contigo en tu casa. Oye, Eric, ¿verdad? Fíjense, y entonces él lo hizo, invitó a Jesucristo a su casa a comer y con él otras personas, ¿no? Usted lo puede buscar ahí en las escrituras. Y dice la escritura que este hombre era un cobrador de impuestos, ¿verdad? Era un publicano, una persona de ese tipo. Pero que este hombre quería ver al Mesías, quería conocerlo, quería vincularse con él. Y cuando está comiendo en su casa, vemos también ahí a un Jesucristo que también quiere vincularse con él.
porque Zaqueo lo quería ver, ¿verdad? Y lo estaba procurando, y Yahshua le dijo, invítame a tu casa, ¿verdad? Para ir a comer contigo, ¿sí? Y entonces vemos ahí que Dios quiere hacer vínculo con las personas, ¿verdad? Y entonces en esa comida, ¿verdad? Cuando están comiendo y Zaqueo está escuchando y conociendo a Jesucristo, a Yahshua, llega un momento en que Zaqueo dice que Voy a restituir. si he robado a alguien, le voy a restituir. ¿Se acuerdan? Si le he robado a alguien, se lo voy a restituir tantas veces. Y si alguien ha defraudado, se lo voy a regresar cuadruplicado, dice. Un hombre que había conocido al Mesías, había reconocido su pecado y estaba dispuesto ¿a qué? A restituir como señal de arrepentimiento. Lo que ya conocemos que es el arrepentimiento, ¿verdad? ¿Y qué contestó Yahshua a eso? Porque él contestó algo ahí. La salvación ha venido a esta casa. Fíjese bien. Porque él vio que ese hombre en verdad estaba ¿qué? Arrepentido. Porque más allá de palabras estaba ¿qué? Haciendo el arrepentimiento. Que demostraba que en verdad estaba arrepentido. No solo de labios para afuera. Ese hombre aquí estaba apelando a lo que está escrito, ¿no? A lo que está escrito. Y Yahshua contestó, hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto este hombre también es hijo de Abraham y el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Fíjese bien. A eso Jesucristo le llamó arrepentimiento y pruebas de arrepentimiento genuino. Cuando alguien está dispuesto a restituir el daño que ha causado. Porque decíamos en la mañana, a veces es muy fácil decir que estamos arrepentidos, pero en verdad no hacemos el esfuerzo de sanar lo que hemos dañado. En verdad no hacemos el esfuerzo de vendar lo que hemos quebrado, de curar lo que hemos lastimado. Y en todas estas leyes vemos la voluntad de Dios apuntando hacia eso, lo cual Zaqueo entendió. Porque por eso a veces decimos, ay, pero ya le pedí perdón y eso. No, pero en verdad si te arrepentiste, ¿has ido a sanarlo? ¿En verdad te has puesto a cuentas con tal persona, con tu hermano, con tu hijo, con tu hija, ¿sí? Con tu padre, etcétera, con quien has lastimado? ¿Has ido a ponerte a cuentas para restituirle y él vea que no es solo de labios, sino que en verdad estás arrepentido y por eso actúas, aunque tú salgas perdiendo? Porque él ve que tu arrepentimiento es verdadero y estás dispuesto a dar de ti para reparar lo que hiciste, aunque salgas menguado, aunque salgas menguada, aunque parezca que pierdas, en realidad estás sanando a la otra persona también. Porque la persona se da cuenta, es verdad que está arrepentido. Es verdad que no es solo algo de palabras, porque lo está haciendo. Esa es la mente de Dios. Esa es la mente de Dios y es lo que Jesucristo vio en ese hombre. Y dijo, hoy ha venido la salvación aquí. Porque este hombre en verdad se ha arrepentido. Entonces fíjense cómo hay mucho que aprender en esta enseñanza, trae de todo. Sí. Capítulo 24. Moisés y los ancianos en el monte Sinaí. Dijo el Señor a Moisés, súbete el Señor tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos,
Pero Moisés solo se acercará al Señor, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor, y todas sus instrucciones. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz al Señor. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del convenio y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y vamos a obedecer. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del convenio que el Señor ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces vemos que aquello que el Señor les dio de instrucciones y ellos se comprometieron a hacerlas, ¿verdad? Acto seguido el Señor derramó sangre en el altar y sobre de ellos, ¿verdad? Como testimonio de ese convenio, como dice aquí, con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces vemos aquí que cuando esa sangre, ¿verdad?, cubrió eso y los cubrió a ellos, cubrió ese convenio y los cubrió a ellos, entonces les fue permitido subir. Y alcanzaron a ver, dice ahí, ¿verdad?, lo que había debajo de los pies del Señor. Tuvieron una visión, alcanzaron a ver, ¿verdad?, como el piso que está en los pies de Dios, que decía ahí, semejante al cielo cuando está sereno. Y el Señor, ¿verdad?, no levantó su mano contra ellos y los exterminó. Entonces el Señor dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la instrucción y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte del Señor. Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí, hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviese asuntos, vaya con ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria del Señor era como un horno de fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Amén. Y vemos, ¿verdad? Vemos ahí que dice la Escritura que durante 6 días la nube cubrió, ¿verdad?, el Sinaí, y en el 7º día fue donde llamó a Moisés, ¿verdad?, a entrar a su presencia. Y Moisés entró a su presencia y ahí estuvo con él encerrado, por así decir, 40 días y 40 noches, ¿verdad? Y Dios ya había hecho algo semejante, ¿eh? Gracias. Ya había hecho algo semejante con otro hombre. Con Noé, ¿no se acuerda?
Dice la escritura que durante 6 días estuvieron metiendo los animales al arca y que en el 7º día entraron ellos al arca y vino el diluvio. Y estuvo lloviendo, ¿qué? 40 días y 40 noches. Algo muy similar, ¿no? Meterse, esperar al Señor y en el día indicado entrar a su presencia y estar con Él 40 días y 40 noches es algo que el Señor hace, ¿verdad? En un 7º día Moisés entró a su presencia, en un 7º día no entró al arca y vino un diluvio de 40 días y 40 noches, ¿verdad? El Señor siempre mandándonos los mismos mensajes desde el principio. Muy bien. Y ahora vamos a tocar un punto ya para terminar. Habíamos dicho que el Señor, en la parashá vimos que el Señor dice que en esas convocaciones Él espera que le llevemos ¿qué? Frutos, ¿verdad? Él espera frutos, ¿verdad? En esas convocaciones. Vámonos al libro de Juan, capítulo 4. Vámonos al libro de Juan, capítulo 4. Dice Juan 4, déjenle digo qué versículo. Juan 4:34. El contexto es cuando el Señor había visitado a los samaritanos, ¿verdad? Cuando el Señor había visitado a los samaritanos y luego llegaron los discípulos, ¿verdad? Y no sabían si Él ya había comido, andaban buscando qué comer. Y Yahshua les dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea que hay algo que Él estaba haciendo, lo cual es la voluntad de Dios y que Dios quería que esa obra fuera ¿qué? Acabada, ¿verdad? Porque es lo que Él les está diciendo cuando lo cuestionaron si tenía hambre, si iban a comer, etcétera, si habían traído o no comida. Y Él había estado atendiendo a los samaritanos y a la mujer samaritana. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que siega. Porque en esto es el verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Y yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de Él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos escuchado y sabemos verdaderamente que este es el Mesías, el Cristo. ¿A qué cosecha se refería el Señor? ¿A qué frutos? A las personas, a las almas que Él quiere que sean salvadas. El mismo Jesucristo a eso se está refiriendo, a las almas. Y ahorita veíamos que en las fiestas debemos llevar frutos, etcétera. Pero sabemos que todo, y debemos recordar, todo eso es imagen de algo superior. Porque los frutos, lo que Él quiere que sembremos y cosechemos,
es para recoger ¿qué? Almas para Él. Todo lo demás es una sombra. Cuando llenamos la azúcar de comida, no estoy diciendo que no se haga y no estoy diciendo que eso está mal. Eso es la enseñanza. No sé si me explico. Dios es muy didáctico. Dios es didáctico. Te enseña con algo, pero está apuntando a una cosa superior. ¿Sí? Así es Dios. Y cuando Él quiere que tú traigas frutos, Él no solo se refiere a peras, manzanas, electró, va más allá de eso. Él quiere que en aquel día final presentemos delante de Él frutos, almas, personas rescatadas, alcanzadas en aquella azúcar que está por venir. De lo cual lo demás es imagen. ¿Sí? Y que en ese día presentemos almas, 3, 4 personas que por ti fueron salvadas y que se las vas a presentar al Señor en ese día. A veces no entendemos lo glorioso que es eso. Que en aquel día, en esa azúcar, como dice ahí, no lleguemos con las manos vacías, sino que tengamos algo que presentarle a Dios de nuestra labor por Él. Que en ese día presentes a 1, 2 personas salvadas, que no estuvieran ahí si tú no hubieras hecho algo por ellos. No sé si me explico. Si tú no hubieras sembrado en sus vidas como en una planta, si tú no hubieras abonado en sus vidas como en una planta, si no tú hubieras fijado que les diera la luz, que si les faltaba agua, etcétera, y que crecieran y dieran fruto, y que eso tú lo presentes a Dios en aquel día. A eso es a lo que apunta la didáctica. Todo lo que el Señor nos quiere enseñar apunta hacia eso. Ahorita que vamos a empezar el nuevo ciclo de fiestas de este año, hay que hacer el paso más. Que este año alcancemos personas para Cristo, para Yeshua. Que este año alguien sea salvado por alguien de nosotros. ¿Sí? Y eso, créeme que eso Dios va a estar viendo si presentas ese fruto delante de Él. A eso es a lo que apunta la didáctica. Que le traigas fruto a Él. ¿Sí? A eso apunta. También vamos a ver el libro de Lucas, capítulo 13. Porque créanme que si en nuestra vida no damos fruto, o sea, fue algo similar a lo que dice aquí el libro de Lucas. Lucas 13. Lucas 13, verso 6. Dijo también Yeshua esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo encontró. Atención aquí, una viña que da uvas, pero en medio de esa viña había una higuera. La viña son las naciones del mundo, pero ahí hay alguien que es separado, que es aparte, que es la higuera. Y él vino a la higuera y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera. Fíjense, no está cuestionando a las viñas, está cuestionando a la higuera. Que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor,
Déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Fíjense, así piensa Dios. Dios está esperando que esa higuera le dé fruto, le dé su parte, lo que Él está esperando. Para eso la abonó, para eso le dio un espacio, para eso ha cuidado de ella, ¿verdad? Para eso se preocupa que haya alguien atendiendo ahí la viña. Pero llega un momento en que el Señor quiere el fruto de ella. Y el mismo Yahshua, el mismo Jesucristo lo dijo: saben ustedes reconocer las ciegas de la tierra, pero no han reconocido la ciega que yo quiero, ¿verdad? Las almas que yo quiero que vayan a rescatar, que salven. Ahora que van a empezar las fiestas, en este año en el que estamos, debemos de hacernos el propósito de alcanzar a alguien. De alcanzar a alguien que necesite a Yeshua, a Jesucristo, para que se salve. Para que en ese día final esa persona esté en esa azúcar. Para que esa persona sea presentada delante de Dios como un fruto, como Cristo ha hecho con nosotros, que nos tomó como esa gavilla y nos ha presentado delante del Padre después de su crucifixión. Lo mismo que Él ha hecho con nosotros, que nosotros agreguemos más a ese manojo, a esas personas. Hay que preocuparnos mucho ya del tiempo que sigue en adelante por alcanzar almas. A veces preguntamos, ¿verdad? Todo lo hemos hecho con estos tiempos que vienen tan difíciles. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, sí. Pero el Señor quiere que gente se salve, ¿verdad? Y en eso también tenemos que estar bien ocupados, bien preocupados por alcanzar a los perdidos. A alguien de mi familia, a alguien de mi trabajo, a un vecino, no sé, ¿sí? Al que Dios le ponga en su vida, en su camino, alguien a quien salvar, alguien a quien alcanzar para Él, ¿sí? Porque eso es lo que Él va a pedir, eso es lo que Él está pidiendo, ¿sí? Son los frutos que hay que presentar delante de Él, más otros frutos más. Vámonos al libro de Gálatas. Gálatas 5, ahorita le digo el versículo, espérame un poquito. Gálatas 5:22. Porque también estos frutos tengo yo que presentar delante de Él. También estos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra todo esto no hay ley. También esos frutos tenemos que estar presentando en nuestras vidas. No venir con las manos vacías. Señor, mira qué tanto se ha desarrollado la bondad en mí. Señor, ahora el año pasado no te pude presentar fruto de benignidad. Este año sí te lo presento. Ya lo pude cegar, ya lo traigo. El año pasado no tenía mansedumbre. Llegué con las manos vacías sin ese fruto delante de ti. Pero mira, ya se dio la mansedumbre en mí. Ya dio fruto. Aquí te traigo la muestra. El año pasado yo no tenía templanza. Hoy, mira, ya me brotó este fruto. Te lo traigo delante de ti, para no venir con las manos vacías. El amor, la paciencia, etcétera.
La fe en que tengo que obedecer lo que Él diga, aunque no lo entienda. Esa es la fe. Aunque no entienda por qué, lo hago porque tengo fe. Aunque no entienda que debo morirme con Yeshua en esto, por fe lo voy a hacer. Por fe me voy a unir con Él en la cruz, en eso que no me he unido. Antes no lo hacía, pero no lo entiendo, Señor, porque quieres que renuncie a eso, pero por fe lo voy a hacer. Por fe voy a obedecer ahí. En lo que no he obedecido, te he obedecido hoy en mi vida. Y aquí está el fruto, Señor. A eso ya pude morir esta vez. Ahora sí te puedo traer ese fruto. Todo eso, ¿verdad? Todo eso, ahorita que estamos empezando el nuevo ciclo, ¿verdad? Empezar, quienes, claro que yo sé que mis hermanos, yo los conozco y yo sé que están dando muchos frutos, claro que no. Estoy exhortándonos, ¿verdad? Más allá, vamos adelante en lo que nos falta, en lo que nos va faltando, en los frutos que nos van faltando, en alcanzar a los perdidos, en muchas otras cosas. Vamos de menos a más, ¿verdad? Y en este año vamos más, ¿verdad? Vamos a más, vamos a más. Que Cristo se forme más en nosotros, ¿verdad?